Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer una manualidad muy especial. Es este simbolito que tal vez lo hayan visto en estos últimos días. Es el que se utiliza para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a empezar. Voy a utilizar arcilla polimérica para hacer la figurita o el emblemita. Y esta es de la marca Sculpey. Uso esta porque es la que a la que tengo acceso. Sé que hay muchas otras marcas, podría ser cualquiera, pero esta es la que yo tengo. Y una de las arcillas que vamos a utilizar es fosforescente. Aquí se puede apreciar con esta lamparita de luz ultravioleta. Y el otro tono pues es el morado, que es el que representa el movimiento, bueno, la conmemoración. Voy a empezar cortando un círculo un poco más grande de mi figura original o de mi diseño, ya que quería inicialmente que sobresaliera esa parte fosforescente y por eso pues lo corté más grande. Y ahora voy a colocar mi diseño. Si se fijan, lo recorté para que quedara, se pudieran apreciar los bordes, ya que quiero cortar esa otra figura, lo que es la cruz que viene en la parte de abajo. El círculo ya lo cortamos. Y ahora hay que agregarle la cruz. Utilizo un cortador de galletas porque quería que quedara un círculo lo más perfecto posible. Y me estoy auxiliando de esta navajita para cortar los excedentes de arcilla. Siento que con esta navaja pequeña es más fácil obtener cortes más exactos, ya que es pequeñita, no como la cuchilla larga que usualmente utilizo para los proyectos de arcilla. Aquí cuando retiré el diseño vi que se transfirió un poco de la tinta, lo cual no era mi intención, pero bueno. Y pues para que se integren ambas piezas, ya que fueron cortadas por separado, estoy aplicando un poquito de presión con mis manos, tratando de mover la arcilla de un lado hacia otro para que se integren las capas y sea una sola pieza nuevamente. Y ahora vamos a utilizar nuestra arcilla polimérica morada. Esta pasó por la máquina de arcilla en el número 1 y voy a utilizar un círculo más pequeño, que este círculo es tal cual el tamaño de mi diseño. Voy a doblar mi laminita de arcilla en 2 para así obtener el doble del grosor. Y voy a utilizar este pedacito de plástico para hacer el corte. Esto me va a ayudar a que los bordes queden redondeados. Aquí podemos apreciarlo. Y nuevamente la voy a utilizar para hacer un segundo corte, que es el círculo concéntrico, para irle dando forma a nuestro emblema. Aquí ya lo tenemos y podemos pues redondear o alisar un poco los bordes con nuestras manos o alguna otra herramienta como un pincel. Aquí ya tenemos nuestro círculo y vamos a cortarlo, ya que necesitamos que tenga una abertura para que pase por ahí el puñito. Lo voy a colocar sobre nuestra base blanca. Aquí de cierto modo me sirvió que se haya transferido, ya que pude ajustarlo mejor. Y presioné con un bloquecito de acrílico para que quedara bien fijado. Y ahora voy a recortar la forma del puño. Nuevamente me auxilio de mi diseño original. O bueno, no es mi diseño original, mi boceto más bien. De mi boceto para obtener el tamaño. Nuevamente corto con mi navajita esas líneas rectas para que me queden lo más derechitas posibles. Y vamos a cortar un círculo alrededor de lo que es el puño. Posteriormente le vamos a ir dando la forma de los deditos y todo lo demás. Nuevamente alisamos los bordes y vamos a trabajar lo que es el puño. Simplemente va a ser marcar los dedos y todas las partes que tenemos en nuestro boceto. Y pues bueno, quisiera comentarles, o no sé si ya sabían, por qué se festeja este día, ¿no? Y pues originalmente todo surgió porque ya hace un centenio más o menos, por ahí de en 1911, un 25 de marzo sucedió pues una catástrofe en una de las fábricas de Estados Unidos,
hubo un incendio en una fábrica de camisas moradas precisamente, aparentemente, eso es lo que pude encontrar. Y pues las mujeres estaban encerradas bajo llave para que no se robaran cosas, entonces no pudieron salir, no hubo nadie que les abriera para que pudieran ponerse a salvo. Entonces pues más o menos 140 mujeres aproximadamente murieron a causa víctima de ese fuego. Y pues lo que se comenta es que debido a que las prendas, las camisas que ellas manufacturaban ahí eran moradas, pues el fuego, bueno, el humo era morado. Y de ahí se le atribuye a que utilicemos ahora el color morado para representar el día. Y también se dice que por otro lado el morado pues significa libertad, ¿no? Entonces digamos hay varias acepciones del origen del tono que usamos en este día o para conmemorar este día. Y pues bueno, esa es la razón por la que también nosotros lo estemos haciendo morado. Una vez que ya terminamos de hacer nuestro puñito, vamos a fijarlo con pegamento a nuestra base blanca. Aquí me quedó un poquito chueco, ya después me di cuenta. Pero bueno, lo importante es que hay que fijarlo. Y también estuve ahí afinando algunos detalles más del puñito ya que estaba fijado. También del círculo. Y posteriormente cambié de opinión, no sentí que se viera tan bonito con el borde blanco, así que utilicé un X-Acto o cúter para cortar ese como marco adicional que dejamos, ese margen. Ya no me gustó después, algunas ideas se ven muy bien en la mente, pero ya cuando se implementan ya no quedan tan bonitas, entonces bueno, le quité ese borde. Aquí ya tenemos nuestro simbolito y está listo para cocinarse. Yo utilizo generalmente una charolita de aluminio para poner ahí las piezas y la cubro con otro aluminio. Esto va a ayudar a que el calor en el interior sea uniforme y no se queme nuestra pieza. Voy a hornear durante 30 minutos a 275 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados. Y aquí ya está lista nuestra pieza, ya está endurecida. Quise hacer reproducciones de la misma, entonces decidí sacar un molde. Ahí ya tengo una cajita forrada con cinta para que no se filtre el silicón. Y voy a poner unos adhesivos en la parte de atrás de mi emblema para fijarlo a la base. Y pues como ya tenía muy poquito silicón, decidí rellenar algunos espacios muertos o negativos que en realidad no me sirven con esta plastilina. Hice ahí unos cuadritos y los fijé. Aquí estoy cortando los excedentes, nada más para que quede parejo, para que no me quede ahí una cosa toda rara, que parezcan dientes chuecos. Y este es el silicón, si se fijan es ya muy poquito lo que me queda, entonces sí, definitivamente necesitaba ahorrar cualquier cantidad de silicón posible para poder cubrir la totalidad de mi molde. Estuve mezclando por 5 minutos, como decían las instrucciones de este silicón, y vamos a vaciarlo. El tiempo de que necesitemos mezclar va a variar dependiendo de la marca que usemos. Entonces sí es importante que leamos las instrucciones. Ya varias veces me ha pasado que no las leo o que digo, ya lo hice una vez y salió bien y medio me acuerdo que hice, pero pues no. Entonces ahora para eliminar las burbujas vamos a darle pequeños golpecitos sobre la mesa. Esto para que vibre y hacer que las burbujas se salgan a la superficie. Es como si estuviéramos tocando las maracas. Podemos ver cómo se ven algunas burbujitas que van saliendo y con el mismo movimiento se revientan, o también las podemos reventar nosotros con alguna herramienta puntiaguda. Y una vez que terminamos de agitarlo, vamos a dejarlo secar. En mi caso fueron 24 horas para que endureciera. Aquí está listo. Vamos a desmoldar nuestro molde. Básicamente tuve que destruir el empaque de alrededor para poder sacarlo. Esto porque no quería maltratar mi pieza original. Aquí se los estoy pasando a cámara súper rápida para que vean todo el proceso y no se aburran o no le cambien.
Y pues ahora, si se fijan, de todos modos, aunque pegué mi figura a la base, de todos modos se filtró silicona, entonces voy a quitar esa capita. Y ahora con mucho cuidado que quitamos nuestra pieza, aquí se puede ver cómo se captaron todos los detalles de nuestro emblemita, afortunadamente. Y ahora nada más voy a recortar un poquito esas rebabas o partes que siento que no necesito, con mucho cuidado y tratando de no cortar de más, ya que podemos comprometer pues no la integridad, pero sí la estabilidad de nuestro molde. Y ahora voy a utilizar resina de tipo epóxica. Esta es de 2 partes a 1, 2 partes de resina y una parte de endurecedor para hacer mis figuras. Voy a utilizar diamantina morada y tinta morada para darle color a la resina. Aquí están mis 2 partes de resina y vamos a agregarle su parte de endurecedor. Así es como funciona la resina epóxica. Las proporciones pueden variar de acuerdo de la marca, pero bueno, esta que utilicé es 2 a 1. Y agité un rato. Aquí podemos ver cómo mientras agito se va desplazando mi vasito, no sé por qué. Pero bueno. Y una vez que terminé, decidí colorear solamente una parte, ya que vi que era mucho la que había usado. Entonces solamente iba a usar una parte para este proyecto. Aquí estoy agregando la tinta morada y agito un poquito pues para que se integre el tono. Y una vez que terminamos empecé a vaciarlo. Bueno, quería empezar a vaciarlo, pero recordé que el borde del puñito quería que quedara blanco. Entonces ya estaba mi resina epóxica preparada. Una vez que la preparas la tienes que utilizar al menos en los siguientes 30 minutos, si no se endurece. Entonces no tenía tiempo para que un color blanco se secara, entonces utilicé de la de tipo UV, que esa podemos acelerar el proceso de curado con luz ultravioleta. Entonces bueno, aquí estoy aplicando esa resina, la mezclé con pigmentos blancos para obtener ese tono blanco opaco, y lo estoy aplicando precisamente en ese contorno del puñito. Apliqué mi luz ultravioleta para que endureciera. Aquí ya la tenemos y ya podemos empezar a aplicar la resina morada. Aquí si se fijan es un morado muy tenue. Agregué también resina, no, agregué diamantina morada para darle un poquito de brillo, más brillantina. Uno nunca sabe cuándo es suficiente. Y ahora agregué un poquito más de tinta morada, ya que sentí que estaba muy bajo el tono, muy deslavado, podríamos decirlo. Y pues continué agregando para llenar la superficie, o bueno, para llenar la totalidad de mi molde. Aquí me estoy asegurando de que se mezcle la que ya había agregado con la nueva. Y ahora voy a aplicar un poquito de fuego para eliminar burbujas. Aquí, si se fijan, es demasiado. Probablemente hubiera sido mejor con un encendedor, pero pues bueno, yo utilicé mi soplete de cocina. Dejé curar por 12 horas. Y aquí ya estamos haciendo el desmoldamiento. Con mucho cuidado de no lastimar mi molde, ya que este silicón pues sí es un poquito delicado. Entonces sí hay que hacerlo con mucho cuidado. Y pues ya de inicio, mientras estaba desmoldando, empecé a notar algo extraño con el tono. Creo que ustedes lo podrán ver también. No se ve en realidad morado. Se ve como café. Aquí en los bordes. No entiendo por qué cambió el color de la tinta. Probablemente porque mientras está endureciéndose la resina tiende a elevar su temperatura, entonces probablemente quemó la tinta. Creo que eso es lo que pudo haber pasado. Y pues bueno, ya que se le va a hacer, hay que continuar con nuestra vida. Y aquí estoy limando estas imperfecciones que quedaron debido a que no quedó muy bien, que digamos, la parte de atrás del molde, pero pues no importa, la podemos limar. Y así es como quedaron nuestras dos piezas, la original y la réplica que hicimos con resina. Aún y cuando se tornó un poquito cafezosa la de resina, pues la diamantina morada salvó el proyecto, siento yo.
Y pues bueno, espero que les haya gustado este proyecto de cómo podemos hacer una figura y reproducirla también mediante el uso de silicón y resina. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.